¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Terrícolas. Como todos los miércoles, le dedicamos este espacio de conversación en nuestro canal de YouTube, @PacoFlorece, a temas vecinales. En esta oportunidad nos vamos hasta el distrito de San Juan de Lurigancho, donde los vecinos de Canto Grande, que viven en los alrededores del Parque 14D, están muy preocupados por lo que puede ocurrir con este espacio público, que es probablemente uno de los espacios públicos más grandes de la zona. Si no me equivoco, son cientos de miles de metros cuadrados. En unos instantes más, Enrique Vilches, que es un activo vecino de San Juan del Lurigancho, defensor precisamente de este parque, va a conversar con nosotros y nos va a dar detalles sobre lo que ocurre en esta zona de la capital. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Terrícolas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder transmitir este tema que es tan urgente y preocupante, no solamente para la población de San Juan, sino para la población, diría yo, de toda Lima metropolitana, ya que la actual gestión, que en realidad de gestión tiene muy poco, de Rafael López Aliaga, está tomando diversos espacios públicos, diversas áreas verdes. Por ejemplo, una de ellas es el cambio de zonificación en el Parque Zonal 14A. Otro es el proyecto Noria de 40 metros en el Parque de Reserva, el Circuito Mágico del Agua, donde quieren implementar una rueda, un proyecto privado y tomar 2.500 metros del Circuito Mágico del Agua. Aún así, por ejemplo, en el Parque Sinchirroca se han perdido ya también miles de metros por el tema del estacionamiento del metropolitano y quieren tomar más espacio todavía para el estacionamiento de la línea 3 del metro. Es decir, diariamente estamos perdiendo áreas verdes en Lima metropolitana y eso es algo muy preocupante. ¿Qué es lo que está ocurriendo específicamente en el Parque 14A de Canto Grande? Que además, por lo que he leído, es un parque que no ha estado exento de polémicas y litigios a lo largo de los últimos años. Cuéntanos un poco, brevemente, Enrique, la historia del parque y qué es lo que hay detrás. Correcto. Bueno, en la década del 70, en el gobierno de dicha época, salió una resolución ministerial en la cual no solamente esa área, sino un área mucho más grande en Canto Grande pasaba a ser territorio del Estado, expropiarse ya que ahí había territorios erizáceos. Y dentro de este gran espacio estaba constituido el Parque Zonal 14A. Posteriormente, la familia Neuhaus Rizopatrón desconoció esta expropiación, judicializaron el tema, pasado en verdad por distintas manos, pasó en sucesión a su hijo, de su hijo a otras personas, inmobiliarias y empresas, y la última transferencia fue hacia Inversiones Baikiri, que vienen a ser el grupo empresarial del Megaplaza, quien adquirió esto el año 2008, pero con pleno conocimiento de que la zona tenía calificación de zona de recreación pública. Y eso es algo que no está puesto en tela de juicio, lo reconoce el Instituto Metropolitano de Planificación, así como otras entidades. A ver, pero vamos por parte, Enrique, porque si se supone que en el 73 había un decreto del Ministerio de Vivienda de entonces, yo he podido ver el documento que declaraba este espacio público. ¿Cómo es que posteriormente esta familia declara una posesión o una propiedad de este espacio? Y es más, ¿cómo es que logran transferirlo sucesivas veces a distintas empresas hasta que finalmente llega a esta que es lo que tú me dices, propietaria de la cadena de centros comerciales Megaplaza? Claro, son parte del grupo empresarial del Megaplaza. Lo que sucede es que la familia Neuhaus Rizopatrón lo que argumentó es que no se hizo la cancelación total del valor del predio en la expropiación. Eso fue lo que argumentó. En todo caso, llevaron el tema a la vía judicial y fue pasando sucesivamente la titularidad de mano en mano hasta que llegó a Inversiones Baikiri, que ha sido su último propietario. Pero, digamos, judicialmente les han reconocido la propiedad entonces, o se continúa reconociendo judicialmente la propiedad pública del espacio. El tema es el siguiente. En registros públicos, la titularidad la tiene Inversiones Baikiri, pero quien adquirió el bien sabiendo que este bien tenía naturaleza de zona de recreación pública.
Lo que correspondía hacer es que por temas de necesidad pública, de interés público, la ley orgánica de municipalidades, por ejemplo, faculta a que en determinadas circunstancias, por una necesidad pública mayor, se puedan realizar, por ejemplo, expropiaciones. Entonces, bueno, aquí hubo una expropiación, hubo un tema de que argumentaron una falta de cancelación en todo caso del valor total, pero lo que correspondía hacer es ese espacio ya era parte de la comunidad. Allí estaba la Liga de Fútbol de Canto Grande, había ciertas áreas verdes, la comunidad hacía uso ya de este espacio y lo que correspondía más bien era completar el proceso para que esto una vez estuviese a titularidad pública. Eso era lo que correspondía hacer. Lamentablemente hubo muchísimo desinterés de muchísimas autoridades y no solamente desinterés, sino también diría yo corrupción. ¿Y corrupción por qué? Porque el parque se alquilaba recurrentemente para hacer diversos eventos, fiestas, ponían ferias como de juegos, diferentes temáticas, y evidentemente eso traía un ingreso que era muy poco o incluso nada fiscalizado por parte de autoridades que incluso no tenían su rol de fiscalizar, como por ejemplo los regidores. El actual alcalde Jesús Maldonado fue regidor en 2 periodos y yo preguntaría en todo caso, ¿no? ¿Qué fiscalizó en la época que fue regidor de en la época de la gestión de Carlos Burgos, quien es un alcalde sentenciado por actos de corrupción? Ahora, Enrique, para no perdernos tanto, porque yo quiero insistir en el tema judicial, porque es parte importante, creo yo, del tema que nos convoca el día de hoy. Tú nos cuentas que ellos recurren a la vía judicial, estamos hablando de la familia Neuhaus Patrón, porque alegan que no se había cumplido con el pago total del precio del terreno que había sido expropiado previamente, ¿verdad? ¿El Poder Judicial les da la razón en ese sentido o cómo queda ese proceso? Te lo digo porque me parece importante que entendamos la situación legal del terreno. Si está inscrito a nombre de una empresa, en este caso en registros públicos, digamos que un terreno en litigio o un terreno que está en posesión de alguien de manera ilegal, no podría estar inscrito. No sé si me dejo entender. Claro, claro, comprendo. Bueno, pero en todo caso habría que conocer los antecedentes de nuestro maravilloso poder judicial también. Y en ese sentido, el terreno salió la resolución ministerial que expropiaba y hacía de dominio público el terreno. Pero en el litigio judicial, esa parte utilizó esos argumentos y al día de hoy, vuelvo a reiterar que está en registros públicos a nombre de la empresa Inversiones Baikiri, pero que puso su inversión sabiendo que el terreno tenía condición de zona de recreación pública y que la comunidad hacía uso de ese espacio. Lamentablemente, vuelvo a manifestar que por gestiones corruptas, ineficientes, el parque estuvo en muy pésimas y deplorables condiciones. Se realizaban fiestas, en algún sentido, por ejemplo, se abandonó el mantenimiento de las áreas verdes, porque yo sí tengo algunos vecinos que tienen 50 años y me relatan que sí, que el parque tenía áreas verdes, pero que se fue deteriorando al ser punto nido de inseguridad, fumadero, por todos estos abandonos, por toda esta corrupción que hubo de parte de estas gestiones corruptas. ¿Y cuál es el estado actual de este espacio público, Enrique? ¿Cómo lo mantienen los vecinos si es que no lo mantiene la comuna de San Juan de Lurigancho? El año 2018, Inversiones Baikiri desalojó a la Liga de Fútbol, por ejemplo, de Canto Grande. Esto tomó por sorpresa a todos los vecinos quienes hacían uso vivo de este espacio de la comunidad que tiene 11 hectáreas, tiene 110.000 metros cuadrados. De tal forma que tomaron posesión, pero no pudieron construir nada hasta la fecha porque la zona tiene calificación de zona de recreación pública. Ujú. Entonces, aquí lo que se ha gestado es, han habido intereses particulares que han hecho que en esta última gestión metropolitana se haga un cambio de zonificación que es completamente irregular. ¿Y es irregular por qué? Es irregular porque la Municipalidad Metropolitana de Lima, en primer lugar, quisiera ir por dos partes, ¿no? La actuación de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho y la actuación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El alcalde Maldonado manifestó el 21 de enero del presente año que iba a armar una comisión investigadora para ver qué cosa había pasado con el Parque 14A, que era de la comunidad y fue pues cercado por esta empresa.
Pero lo que olvidó omitir, lo que olvidó mencionar, es que el Instituto Metropolitano de Planificación consultó a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para que ella pueda hacer algunas observaciones. En una primera instancia, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho contestó. El Instituto Metropolitano de Planificación remite nuevamente la consulta a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho dándole un plazo de 10 días. Y en estos 10 días la municipalidad no se pronuncia. Y eso es algo que ha omitido decir el alcalde cuando dio esa declaración. No ha dicho que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no se ha pronunciado. Y eso consta en la grabación del Consejo 24-2024 de el Consejo Metropolitano, en el cual mencionan en la exposición, antes de que pasen a votar, de que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no se pronunció al respecto. Es decir, en el Consejo Metropolitano que preside el alcalde Rafael López Aliaga, cuando se votó el cambio de zonificación, este cambio de zonificación no contaba con la opinión favorable o desfavorable, en todo caso, de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, es decir, no emitió ningún tipo de respuesta. Claro, es decir, la emitió en una primera instancia, hicieron subsanación de algunas observaciones y en una segunda instancia, en la segunda instancia es que ya no se pronunció en el plazo de 10 días que le dieron. Y en esa primera instancia, ¿de qué manera se pronunció? Sí, entiendo que sí hicieron algunas observaciones al proyecto presentado por Inversiones Baikiri. Ahora, respecto al actuar de la Municipalidad Metropolitana, el cambio de zonificación es irregular, incluso más que irregular, yo diría ilegal. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Vivienda establece claramente cuáles deben ser los criterios que debe tener un plan específico para que se considere, en todo caso, la necesidad de hacer un cambio de zonificación. Y dentro de los criterios que están establecidos, tenemos lo siguiente. Dice, el contenido mínimo del plan específico debe contener el análisis de riesgo en materia de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Es decir, debe contener el análisis de riesgo. Sin embargo, ¿qué pasó? La Municipalidad Metropolitana de Lima ha votado con el informe de parte de la empresa Baikiri. No tramitó el estudio de riesgo ambiental como le correspondía de acuerdo al mismo decreto del Ministerio de Vivienda. Es decir, incluso si uno revisa el estudio que más parece una monografía, déjeme decir, de parte de la empresa Baikiri, por ejemplo, en el acápite de calidad del aire, calidad ambiental del aire, se ve que no están todos los parámetros que deben estar. Los parámetros que deben estar de acuerdo al Ministerio del Ambiente son, debe haber evaluación del nivel de benceno, de dióxido de azufre, de dióxido de nitrógeno, del material particulado con diámetro menor a 2.5 micras, entre otros elementos. Pero la empresa solamente presentó uno de todos los parámetros medioambientales que debía presentar, es decir, presentó en todo caso un informe de parte abiertamente insuficiente. Y San Juan del Lurigancho tiene lamentablemente el aire más contaminado de Latinoamérica. La Organización Mundial de la Salud ha remitido que en el aire hay partículas contaminantes que tienen un diámetro de 2.5 micrómetros y que el nivel en el aire, el nivel tolerable o máximo permisible que debería haber son 20 microgramos por metro cúbico. En San Juan del Lurigancho hay 41.5, más del doble. Incluso este estudio se remite a anteriores años. Y yo he podido observar, por ejemplo, la medición de calidad del aire del CENAMI y hay zonas de San Juan en la cual bordea los 50, 60, es decir, lamentablemente la contaminación del aire es un mal silencioso y que se cobra anualmente 4.5 millones de vidas. Ahora, Enrique, ¿qué es lo que va a ocurrir en este terreno? Porque por lo que yo entiendo y por el cambio de zonificación, pues lo lógico sería pensar que ahí se va a construir un centro comercial, un nuevo centro comercial en la capital. En todo caso, lo que yo quiero evidenciar aquí y lo que queremos evidenciar desde parte del Comité de Defensa del Parque Zonal 14A es que aquí había una gestión de un interés particular, de un interés privado. Por ejemplo, hay muchos vecinos que hacían uso regular del parque, dándole organicidad, dándole vida. Hay otros vecinos que hay que reconocerlo también, están a favor de que se construya un centro comercial,
Pero lo que sí hay que dejar absolutamente claro es que, por ejemplo, aquí no hubo procedimientos de consulta vecinal. Aquí lo que hubo simplemente es una empresa que adquirió un terreno en el cual no podía construir un mall, es decir, invirtió su dinero sabiendo que no podía construir el objetivo que estaba buscando y que mediante la gestión de estos intereses particulares, mediante la gestión de este lobby, finalmente termina consiguiendo este cambio de zonificación, que como vuelvo a decir, de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene la responsabilidad de haber hecho esto absolutamente de forma irregular porque no contiene el análisis de riesgo, lo mínimo indispensable que debían hacer para evaluar con seriedad la propuesta. Han votado solamente con el informe de parte de la empresa. Eso es absolutamente irregular y yo haría el llamado a la Contraloría, a que pueda examinar esta ordenanza que se ha votado recientemente en el Consejo Metropolitano de Lima. ¿En qué fecha se votó esta ordenanza que aprobó el cambio de zonificación, Enrique? El 26 de diciembre, en esas fechas festivas, esa vieja práctica que cogen días festivos como para que nadie observe nada, para que nadie pitee mucho. O sea, el 26 de diciembre del 2024, del año que acaba de terminar, se aprueba este cambio de zonificación y eso ya le da prácticamente carta blanca a la posibilidad de que se pueda construir un centro comercial en la zona. ¿Qué van a hacer los vecinos? Porque me dices tú que también hay vecinos que están a favor de la construcción de este centro comercial. Claro, pero lo que debo resaltar aquí es que, por ejemplo, venimos de una lamentable tragedia de lo acontecido, por ejemplo, en el Real Plaza de Trujillo, por ejemplo, y eso, ¿por qué se dio? Porque se relajaron, por ejemplo, los niveles de fiscalización. Y nosotros estamos absolutamente en contra del privilegio. Aquí no debe haber privilegio para nadie. Si un vecino emprendedor de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, está llevando su negocio y por algún error de cálculo o de gestión su negocio entra en pérdida, ¿acaso entra el Estado a reparar, a asegurar su ganancia? En este caso, este grupo empresarial, vuelvo a mencionar que compró un terreno en el cual no podía hacer uso producto de su inversión y obtuvo esta gestión, este lobby para poder hacer este cambio de zonificación que es irregular y que tiene que ser retrotraído. Tiene que ser De acuerdo, retrotraído a un... Enrique. Eso creo que está bastante claro. Lo que te estaba preguntando es por las acciones de los vecinos. Finalmente, quienes viven alrededor del lugar tienen una preocupación. La estás expresando tú en este momento. ¿Y qué es lo que van a hacer a continuación? ¿De qué otras maneras piensan hacer llegar su voz? ¿Y a quiénes quieren hacer llegar su voz? Que es lo más importante. Claro, lo que hemos hecho es emitir, en este caso, una documentación a la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitando la motivación, las motivaciones, los informes, porque nosotros sabemos, y está colgado en la página del Instituto Metropolitano de Planificación, que han hecho esta aprobación con el informe de parte de la empresa. Entonces, nosotros hemos cursado este oficio a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que de forma oficial nos transparenten que han aprobado esta ordenanza sin haber hecho su estudio de riesgo, lo cual es absolutamente grave y posteriormente se evaluará incluso hacer las denuncias penales correspondientes, porque han actuado contrariamente a la ley. Ujú, ujú. Muchas gracias, Enrique, por haber participado en este espacio. Este espacio, repetimos semanalmente, lo abrimos a los vecinos de los distintos distritos de la capital para que puedan expresar sus preocupaciones y para que puedan hacer llegar su voz a través de este medio a quienes correspondan. Las áreas verdes son un grave problema en la capital en el sentido de que faltan áreas verdes. Y claro, la preocupación de los vecinos siempre va a ser proteger los espacios públicos y proteger las áreas verdes. Nadie está en contra de la empresa, nadie está en contra de la inversión, pero sí es importante tener en cuenta la voz de los vecinos y evidentemente los espacios públicos y sobre todo las áreas verdes. Muchas gracias nuevamente, Enrique, por haber estado con Paco, nosotros en Charlas Terrícolas. solamente me gustaría hacer una última precisión. Sí, claro. Yo emplazo, emplazo y requiero que el alcalde Jesús Maldonado aclare lo siguiente. Él el 24 de enero declaró que iba a armar una comisión investigadora y el 29 de enero en la primera sesión del Consejo Distrital, el primer punto a tomar fue el cambio de reglamento del Consejo y cambiaron el hecho de que ahora los regidores no pueden grabar las sesiones.
Lamentablemente, eso es una absoluta falta de transparencia. San Juan del Urigancho merece conocer la verdad y merece defender su espacio público, merece defender sus zonas de áreas verdes, porque lamentablemente este es un problema que nos va a costar muy caro en el futuro. Por supuesto que sí, ya está hecha la invocación al alcalde de San Juan del Urigancho, el emplazamiento por parte de Enrique Vich, es un vecino de usted, señor alcalde, que quiere transparencia simplemente en la gestión, una transparencia que por supuesto merecemos absolutamente todos los ciudadanos. Nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Charlas Terrícolas, como siempre. Si ustedes tienen algún tema que quieren compartir con nosotros, los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico buenosdiasterrícolas@gmail.com y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Paco Flores C. Ahí podrán encontrar todo el contenido periodístico que producimos para ustedes cada semana. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.